La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Muy bien, amados hermanos, como bien sabéis, estamos estudiando el libro de John Stott, del escritor tan reconocido, John Stott. El título del libro es Discípulo Radical. Discípulo radical. Como ya hemos dicho en estas últimas semanas, el Evangelio es un mensaje radical. No es un mensaje a medias, no es un mensaje abstracto, es un mensaje radical. Y como consecuencia, el discipulado también es radical. Somos llamados a dejar todo y a seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Esto es radical, mis amados hermanos. Es un mensaje radical. Debe ser una vida radical, centrada en Cristo y en su palabra. Y hemos visto en el primer capítulo de este libro que estamos estudiando, a no amoldarnos al sistema del mundo. Podemos ver cómo está el mundo, ¿verdad? La sociedad caída, perversa, corrompida por el pecado en extremo. Y los creyentes somos llamados a ir en contra de todas estas leyes, de todas estas éticas, filosofías que surgen en este mundo, en esta sociedad. Mis amados hermanos, dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí la palabra mundo no se refiere al planeta, no se refiere a los seres humanos, se refiere a un sistema organizado, cuyos valores, ideas, filosofías, moral, atentan contra Cristo y su Evangelio. Y podemos ver las leyes que salen, ¿verdad? En el mundo político, leyes que van en contra totalmente del diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, etcétera, etcétera. Y somos llamados a no amoldarnos, a no conformarnos a este siglo, a este mundo que va en contra de Dios y su palabra. En el segundo capítulo de este libro de John Stott vimos el tema tan importante de semejanza con Cristo. Mis amados hermanos, somos llamados a imitar a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 21 al 23, nos viene a enseñar que somos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Eso es lo que hace un verdadero discípulo, seguir a Cristo. Cristo es el ejemplo y modelo de vida para todo discípulo. La pregunta, ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿Estamos siguiendo las pisadas de Cristo? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida? Somos llamados a imitar a Cristo no solamente en su amor, ¿os acordáis? Cristo nos amó hasta el punto de entregar su vida en esa gloriosa cruz del Calvario por nuestros pecados, para librarnos del infierno, para librarnos de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y Cristo se entregó por amor. Y ahora dice Pablo, en Efesios 5:25, por poner un ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y aquí encontramos la gran dimensión, mis amados hermanos, de lo que es el amor cristiano. Amar como Cristo amó hasta el punto del sacrificio, si es necesario. Debemos imitar, por tanto, a Cristo en nuestra manera de amar a los hermanos, hasta el punto de sacrificarnos por ellos, mirando el bien del otro antes que el nuestro propio. Imitar a Cristo en su servicio. El Dios de la gloria se hizo siervo. Y la palabra siervo no es siervo, es esclavo en el griego. Es más fuerte aún. El Dios de la gloria se despojó de su gloria, de sus riquezas, y vino a este mundo al encuentro del hombre caído y perdido, y él vino a servir a la criatura. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y somos llamados, por tanto, a imitar a Cristo, a seguir las pisadas de Cristo, a ser semejantes en Cristo en su amor, servicio y misión. Cristo vino a salvar a los hombres. Y para ello vimos que Él se introdujo en nuestro mundo. Dios no nos salvó de lejos. Él vino
Él se introdujo en este mundo donde estaban los hombres perdidos por el pecado. Nosotros también debemos ser semejantes a Cristo en su misión. Llevar el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvar al más impío de los pecadores, pero también debemos entrar en el mundo de las personas, solidarizarnos con los demás y llevarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ahora sí, hoy el tercer capítulo tiene que ver con la madurez cristiana. La madurez cristiana es otro aspecto, otro elemento esencial de un discípulo de Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento vemos que se escribe con respecto a la madurez espiritual, la madurez cristiana. Y os invito a un texto en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y 29. Colosenses, capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice así el texto sagrado, Colosenses 1, 28 y 29. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, es decir, con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a quedarnos con el versículo 28. A quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto, es decir, maduro. La palabra perfecto aquí, teleios, en griego, implica maduro, madurez espiritual, perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre, a todo hombre. En el versículo 28, por tanto, mis amados hermanos, se nos dice el fin o el propósito de la predicación y el ministerio del apóstol San Pablo, que consiste en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El ministerio del apóstol Pablo, el gran ministerio del apóstol Pablo, no consistía solamente en predicar a Cristo y a este crucificado para que los hombres se arrepintieran y vinieran a la fe en Cristo, sino que Pablo tenía otra misión muy particular. Pablo cumplía fielmente con su ministerio mediante la amonestación, mediante la enseñanza, con la finalidad, con el propósito último de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Ahora bien, ¿qué es la madurez cristiana? Se habla mucho, ¿verdad?, de la madurez, pero ¿qué es realmente, a la luz del texto bíblico, la madurez cristiana? Bueno, John Stott, este escritor, dice que es difícil definir madurez. De hecho, aunque no nos guste admitirlo, la mayoría de nosotros sufre de alguna clase de madurez no superada. No hemos llegado aún, mis amados hermanos. No hemos llegado a la gloria aún. Somos débiles, somos pecadores. Y todos, o casi todos, de alguna forma sufrimos alguna clase de inmadurez que aún no hemos superado en nuestra vida cristiana. Por otro lado, existen diferentes tipos o diferentes aspectos de madurez. Por ejemplo, madurez física, cuando los seres humanos de niños a grandes van desarrollando, ¿no? Madurez física. Madurez intelectual. Implica tener una mente instruida y una cosmovisión, o sea, una forma de ver el mundo y las cosas de una forma coherente. Madurez moral, por ejemplo, que implica distinguir entre lo bueno y lo malo. Madurez emocional, lo que implica tener una personalidad equilibrada. Una personalidad equilibrada, pero sobre todo una madurez espiritual. La Biblia se centra de forma especial en la madurez espiritual del creyente. Esta madurez espiritual es lo que Pablo define como madurez en Cristo, perfección en Cristo. Y mis amados hermanos, esto implica una relación madura con Cristo, nuestro Salvador y Señor. La segunda pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿cómo alcanzamos madurez en este sentido? ¿Cómo madurar en nuestra vida espiritual
en este sentido bíblico. Mis amados hermanos, si queremos desarrollar madurez espiritual, necesitamos tener una visión auténtica, real, verdadera y bíblica de Jesucristo. Lo que abarca comprender, entre otras cosas, la supremacía absoluta, tal como Pablo expresa en Colosenses 1, versículos 15 al 20. Vamos a hacer lectura de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses 1, versículos 15 al 20. En este contexto, Pablo está presentando la supremacía, la preeminencia de Cristo. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo texto, mis amados hermanos, de la palabra de Dios. Se nos presenta la supremacía absoluta de Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Él es el único dueño absoluto de todas las cosas, de todo el universo. Él es el Dios eterno, hecho carne. Y necesitamos, mis amados hermanos, en este tiempo donde hay tantos locos por ahí, hablando cosas que no son bíblicas, necesitamos estar centrados en la persona y obra de Cristo. Conocer a Cristo, a la luz de la palabra de Dios. Pero también es importante cultivar una relación íntima con Cristo. Mis amados hermanos, no basta con conocer mucho de Biblia. Es importante, ¿verdad? Conocer la Biblia. Si quieres conocer a Cristo, debes ir a la Biblia. Pero lo más importante es que tengamos una comunión real en nuestra vida personal con Cristo. Vivir con Cristo. Tener comunión con Cristo. Para vivir para Cristo. Necesitamos conocer al Cristo de la Biblia, porque hay muchos modos de ver a Jesús hoy. ¿Sí? A lo largo de la historia del cristianismo, los falsos maestros, los herejes, han tratado de distorsionar la persona y la obra de Jesucristo. Dice John Stott que hoy hay muchos Jesuses en oferta en el mercado religioso. Hay muchos Jesuses en oferta en el mercado religioso. Y Pablo presenta aquí a Cristo como el Señor del universo, como el creador y sustentador de todo el universo y como el Señor de su iglesia. Este es Cristo. Este es el Cristo bíblico. Hoy en día muchos buscan a Jesús para sacar cosas de Él. ¿Os acordáis del episodio narrado en Juan capítulo 6? Juan capítulo 6, cuando en un momento determinado Jesús alimenta a más de 5.000 personas, les da pan, ¿verdad? Y la gente hambrienta de pan literal, no de Cristo, sino de pan físico. Al ver que Jesús les dio de comer, cuando Jesús se marcha, la gente como loco va a buscar a Jesús. ¿Pero por qué buscaban a Jesús? Notar, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26. Jesús les dijo a esta gente, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esto pasa hoy, en nuestra época, ¿verdad? Incluso en el mundo llamado cristiano evangélico. Muchos vienen a la iglesia a buscar cositas de Cristo. Como si Cristo fuese el genio de la lámpara. O fuese el presidente del banco español para pedir cosas. Mis amados hermanos, ese no es el Cristo de la Biblia. Debemos acercarnos a Cristo para buscar a Cristo, no lo que nos da Cristo. Buscar a Cristo, su persona, su obra a favor nuestro.
no por conveniencias personales, sino para glorificar al Rey de la Gloria. Claro, si tenemos una visión distorsionada de quién es Cristo, no hay madurez, no puede haber madurez. En medio de tanta herejía, tantas ideas extrañas con respecto a Jesús, mis amados hermanos, preguntémonos dónde debemos acudir para contemplar al Cristo auténtico. ¿Alguien lo puede decir? ¿Dónde debemos ir para buscar al Cristo auténtico? La Biblia, ¿verdad? Estamos bien enseñados, ¿eh? La Biblia, la palabra de Dios. No se busca en el culto, no se busca en la iglesia, en la Biblia. Por supuesto, venimos a encontrarnos con Cristo, pero principalmente a Cristo lo encontramos en su palabra, en las Santas Escrituras. Las Escrituras están llenas de Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Las Escrituras del Antiguo Testamento apuntan y señalan a Cristo. Los Evangelios giran en torno a la figura, persona y obra de Cristo. Las cartas del Nuevo Testamento hablan de Cristo. Y el Apocalipsis, ¿cómo termina? Con el triunfo final de Cristo sobre toda hueste demoníaca y sobre el mal. Cristo es el núcleo, Cristo es la esencia de la Biblia, mis amados hermanos. Uno de los padres de la iglesia, llamado San Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata latina, en el siglo IV, dijo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo. Y John Stott señala que para desarrollar un discipulado cristiano maduro no hay nada más importante que una visión veraz y nítida del Jesús auténtico, una visión bíblica de quién es realmente el Señor Jesucristo. Si tan solo pudiéramos quitarnos las vendas de los ojos, si tan solo pudiéramos ver a Jesús en la plenitud de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, entonces, mis amados hermanos, seguramente reconoceríamos cuán merecedor es Cristo de nuestra lealtad a Él. Y entonces, como consecuencia, responderíamos con fe, amor, obediencia y creceríamos hacia la madurez espiritual. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Pregúntate en esta mañana. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Si Cristo no está en el centro de tu vida, si Cristo no es lo más importante en tu corazón, eres un idólatra. Porque estamos colocando otras cosas. El dinero, la avaricia, los hobbies, el trabajo, incluso la familia. Eso es pecado contra Dios. Cristo debe reinar en nuestro corazón, como el Rey absoluto. Y cuando Cristo, oigan bien, cuando Cristo no es lo primero en nuestro corazón, es lo último, ¿eh? No es lo segundo, es lo último. Por tanto, mi amado hermano, reflexiona, ¿dónde está Cristo en tu vida? ¿En lo primero o en lo último? Ahora, otra pregunta interesante, ¿a quién está dirigido este llamado a la madurez? ¿A quién va dirigido? ¿Qué dice Pablo en Colosenses 1:28? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. No a algunos, sino a todo hombre. Evidentemente a todo hombre creyente, no a todos los hombres del planeta. Es interesante que cuando tenemos en cuenta el contexto de la carta a los colosenses, nos encontramos de que verdaderas herejías, porque una falsa herejía es una doctrina verdadera, ¿no? Falsos maestros, herejías diabólicas estaban introduciendo en esta congregación allá en Colosas. Había una mezcla de ideas y de herejías, un cóctel herético. Por ejemplo, por un lado estaban el legalismo judaizante. Algunos decían, bueno, tienes que guardar el sábado, las fiestas, la circuncisión, si no, no puedes ser salvo o no puedes vivir la vida cristiana. Por otro lado estaba el misticismo oriental, que estaban diciendo, bueno, si queremos orar y adorar a Dios, debemos primero adorar a los ángeles como mediadores. Porque no podemos llegar a Dios, hay que llegar por medio de mediadores que son los ángeles. Y se estaba propagando el culto a los ángeles en esta iglesia. Lo pueden leer en el capítulo 2 de Colosenses.
Y por otro lado estaba el gnosticismo. El gnosticismo, la palabra gnosticismo viene del griego gnosis, significa conocimiento. Esta filosofía del gnosticismo, que ya circulaba en el siglo I, en el mundo, en el Imperio Romano, y se introdujo en las iglesias del siglo I, partía de la premisa de que la materia es mala. Decían que la materia es mala y el espíritu bueno. De ahí deducían que Dios no es el creador del universo, porque Dios, que es santo, no se va a manchar las manos con la materia. Entonces decían que Dios creó una serie de seres intermedios y uno muy lejano a él fue el que se manchó las manos y creó el universo. Y a partir de esta doctrina tan extraña, los gnósticos negaban la deidad de Jesús, negaban por otro lado la humanidad de Jesús, negaban la doctrina de la encarnación del Verbo de Dios. Y Cristo escribe Pablo escribe esta carta para refutar estas ideas tan diabólicas y defender la deidad de Cristo, defender el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Pero esta filosofía gnóstica también enseñaba de que habían dos clases de cristianos, dos categorías de cristianos. Por un lado, la élite que había sido iniciada en la gnosis, en el conocimiento, un conocimiento especial. Y otro grupo que llamaban el rebaño común, que no poseía este conocimiento especial. Es decir, los gnósticos distinguían dos categorías de cristianos. La élite, decían ellos, que han sido iniciados en un conocimiento especial que solamente un grupo tiene, y los demás que son simples creyentes sencillos, sin conocimiento especial. Y por esta razón, mis amados hermanos, Pablo tajantemente se opone a esta idea elitista que se estaba propagando por los gnósticos. Y en este contexto Pablo escribe y se refiere a todos, para presentar perfectos en Cristo Jesús. ¿A cuántos? ¿A la élite? No, a todos los hombres. A todos los creyentes es el sentido. Por tanto, mis amados hermanos, la madurez espiritual no está reservada a unos pocos iluminados, a una élite. Está disponible para todo creyente. ¿Sí? La madurez espiritual está disponible para todo cristiano. Os invito, y vamos concluyendo, a la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. En esta porción, el escritor de Hebreos amonesta a los lectores de esta carta porque no habían madurado, eran niños en Cristo, después de tanto tiempo en el Evangelio. Hebreos 5, versículos 11 al 14 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso también los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor de la epístola a los Hebreos amonesta seriamente a sus lectores por la falta de madurez espiritual. Después de tanto tiempo en el Señor venían y seguían siendo niños. Mis amados hermanos, como discípulos de Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo, somos llamados a la madurez espiritual. No es una opción, es una necesidad indispensable. Mis amados hermanos, tomemos nuestras Biblias. No dejemos la Biblia en el cajón de noche o en el armario, donde sea que esté. Toma la Biblia, lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, medita en la santa ley de Dios. Busquemos en las Santas Escrituras al Cristo glorioso, al Cristo de la Biblia,
a fin de amar más a Cristo, a fin de confiar más en Cristo, a fin de obedecer a Cristo y su palabra, mis amados hermanos. La madurez cristiana implica, en primer lugar, tiempo. Versículo 12 de Hebreos 5. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, evidentemente cuando alguien viene a la fe, se convierte, o mejor dicho, es convertido por Dios, porque es Dios quien lo salva. En ese momento no puede ser maduro, ¿verdad? Alguien que ha nacido de nuevo hace un momento es un niño en la fe. Debe pasar, ¿qué cosa? Tiempo. El tiempo es necesario para madurar espiritualmente. También crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, versículo 13 de Hebreos 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Mis amados hermanos, necesitamos conocer la Biblia. No hay otra forma. Necesitamos conocer la palabra de Dios para crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos también experiencia en el uso de la palabra para discernir entre el bien y el mal. Y la pregunta, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Nos estamos exponiendo al consejo de Dios? Y no basta leer un versículo por aquí y un versículo por allá, y de vez en cuando, aún menos. Toma un libro de Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, el Génesis, da lo mismo. Léelo entero el libro. Y si vas de Génesis a Apocalipsis, mucho mejor, mis amados hermanos, para conocer realmente al Dios de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué demanda Dios de su pueblo? Conocer a Cristo y cómo seguir las pisadas de Cristo. Pero para ello necesitamos acudir a las Santas Escrituras. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Para trabajar, para pasear, el teléfono, que es un enemigo del cristiano. Mucho rato en el teléfono, pero poco rato en la palabra de Dios. Eso es un pecado terrible. Hemos dicho muchas veces, y ya concluyo, que la palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? Mis amados hermanos, si no predicamos la Biblia, el pecador no se va a convertir. Es mentira. Ni por milagros, ni por señales, sino por la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvar al más impío de los hombres. ¿Os acordáis que Jesús en un momento determinado en Mateo capítulo 11, él denuncia a ciertas ciudades como Corazín, Betsaida, Capernaum, porque hizo en ellas muchos milagros y aún viendo a Jesús hacer milagros de carácter mesiánico, no creyeron en Jesús, viendo con sus propios ojos. Es fuerte, ¿verdad, mis amados hermanos? Sin embargo, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús dice, a la predicación de Jonás se arrepintió Nínive. Jonás no hizo milagros, Jonás no hizo señales, simplemente predicó el mensaje que Dios le encomendó. Y Nínive se arrepintió. Amén. En Hechos capítulo 2 se narra el primer sermón del apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Hizo señales? En el capítulo 2, no, predicó a Cristo. Y la gente que escuchaba el sermón de Pedro dice el texto que se compugieron de corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos. Fue la palabra que produjo arrepentimiento en el corazón del hombre. Mis amados hermanos, es la palabra de Dios que produce santidad en el creyente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 19:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Para salvar al impío es necesario predicar la palabra de Dios. Para crecer nosotros en santidad es necesario exponernos a la palabra de Dios. Leerla, conocerla y sobre todo aplicarla. Amén. Vivir conforme a la Biblia. Y en tercer lugar, para crecer en madurez espiritual necesitamos alimentar nuestra alma de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Es un mandamiento, lo que dice Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Debemos ser como niños. Desear profundamente la palabra de Dios para crecer y para ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo, que es el plan, es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias por...